y prácticamente sé que viene de parte de Dios, porque Él me lo entregó. Tenía tres, hermano, pero me hizo saber en mi corazón y sentir la seguridad de que Él estaba en el asunto. Y el título es, hermano, quiero que usted ponga atención: olvidarse de Dios. Amén. Olvidarse de Dios. Ese es el título, hermano. Olvidarse de Dios. Es como advertencias acerca de la manera, de qué manera nos podemos estar olvidando de Dios. En algún momento nos hemos olvidado de Dios en nuestro diario caminar, en nuestro diario existir, en nuestra existencia. En algún momento nos hemos olvidado de Él. En algún momento lo hemos pasado por alto, no nos hemos acordado. Yo creo que no hay cristiano, hermano, que no se haya olvidado de Dios. Y por ende es cristiano, por ende es un hijo de Dios. Por ende es alguien salvado, porque allá en el mundo que alguien diga yo me olvidé de Dios, es inicuo decir eso, es imposible, porque la gente está en su mundo, está en su cuento. Allá la gente que no tiene temor de Dios, que no busca a Dios. Pero normalmente nosotros, los hijos de Dios, tendemos a olvidarnos en muchas ocasiones de nuestro Dios. Salmos 44, versículo 20 y 22. Vaya usted conmigo a la palabra. Salmos 44. Si nos hubiésemos, versículo 20, ¿cierto? Amén. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Hay una pregunta, ¿cierto? Estamos allí. Porque Él conoce los secretos ¿de qué? Del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Bueno, hasta allí. Dice el versículo 20: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, una pregunta es: ¿no demandaría a Dios esto? ¿Qué demandaría Dios de nosotros, hermano? Que nos olvidemos de Él, ¿cierto? Que no nos acordemos de lo que Él ha hecho con nuestra vida, con nosotros, hermano. ¿Dios demandaría eso de su pueblo? ¿Dios demandaría o estaría demandando eso de su vida? ¿Qué opina usted? ¿Qué dice usted referente a esta pregunta? ¿Dios demanda esto de su pueblo? Porque Él conoce ¿qué? Los secretos de ¿qué, hermano? Cuando habla de los secretos del corazón, habla de los pensamientos. Dios sabe si nos hemos olvidado de Él, y Él solo lo sabe en la omnisciencia de Él. Dios sabe que usted en algún momento, nosotros en algún momento, hermano, no hemos tenido en cuenta a Dios, y tal vez hemos tomado el consejo en un ejemplo, ¿cierto? Del amigo, y nos olvidamos del consejo de Dios. Y es una de las maneras que nos olvidamos de Él, es una manera de que no nos acordamos de Él. Cuando viene la enfermedad, tal vez a tocar la puerta y viene el examen y vemos esos exámenes todos malos, todos irregulares. Hermano, inmediatamente lo que hacemos es bueno, doctora, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? Y humanamente actuamos de esta manera, pero nos dejamos llevar solo por la solución de la tierra, de la sabiduría de los hombres, pero nos olvidamos ir a estar más bien al médico de los médicos, al doctor de los doctores, y decirle: Señor, aquí estoy, sáname. Muchas veces procedemos de esta manera. Hijo de Dios,
hijos de Dios, ¿cierto? Hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Procedemos de esta manera? Claro que sí. Intentando olvidarnos de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de ¿qué? De tus hijos. Amén. ¿Qué nos dice la palabra, hermano? ¿Qué nos dice Deuteronomio? Que guardemos, por tanto, asegúrate, ten en cuenta, mucho cuidado, guarda tu alma con diligencia. En el alma está ¿qué, hermano? La voluntad del hombre, ¿cierto? Las emociones, los sentimientos. Y por ende nuestra alma tiende a olvidarse. Nuestra alma es así. Nuestra alma, recuerde, no quiere sujetarse a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Pero hay un espíritu que Dios ha hecho renacer en nuestra vida, que despertó, que resucitó, hermanos. Y es ese espíritu que nosotros, le permitimos recordar todas las obras, todas las cosas de Dios, porque Él ha hecho bien a nosotros en el caminar, nos ha hecho bien a sus hijos. Y esto es solamente a sus hijos, a usted y a mí. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Cuántas cosas han visto tus ojos en toda la trayectoria de tu vida cristiana? El Señor lo que ha hecho en tu vida. ¿Cuántas cosas? Si puedes traer alguna de ellas a tu memoria. Cuando dice la palabra que no olvidemos, que retengamos, que tengamos allí, habla de la parte de donde guardamos nosotros aquellas momentos, imágenes, y le llamamos memoria. ¿Ven? Todos tenemos una memoria. Todos tenemos una memoria del pasado. Dios dice que no recordemos aquellas cosas que ¿qué? En las cuales nosotros nos ¿qué? Estuvimos, hermano, esclavizados en el pecado, que no traigamos a memoria aquellas cosas. Pero el Señor sí lo que quiere y lo que necesita hoy de sus hijos, cada momento y cada día y cada momento que nos podamos levantar, en cada circunstancia que podamos encontrarnos, iglesia, en cada momento duro, difícil, en cada desierto, aún en cada momento de bendición, porque ahí cuando llega la bendición es también donde somos probados, es donde en nuestro corazón somos probados, y ahí es donde Dios va a estar trayendo estas advertencias. Olvidarse de Dios, ¿qué tan fácil es? No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, dice otras versiones. Miren, experiencias que solo Dios nos ha permitido tener, pero es de Él hacia nosotros. ¿Cuántas veces te puedes acordar que te hayas acercado en un momento en sinceridad con Dios y que Dios te haya ministrado, Dios haya tenido un momento contigo allí especial en el cuarto, en una finca, no sé, en la terraza? Momentos que Dios marcó tu vida, momentos donde Dios marcó tu corazón, momentos donde Dios te dio una palabra, momentos donde te dijo: Dios, estoy contigo, no temas, no desmayes. Momentos donde Dios se hizo notar su presencia, su gloria, hermano. Eso es lo que Dios necesita que hoy recordemos, la iglesia estemos recordando, porque recordamos más los momentos feos, recordamos los momentos que aún dentro de la iglesia pueden pasar, momentos malucos, ¿cierto? Con el hermano, con el pastor, momentos de nosotros de haberle fallado a Dios y de decir: ¿será que yo puedo seguir en este camino? ¿Será que yo no puedo seguir? ¿Será que de pronto voy a seguir fallándole a Dios? Dios está esperando que nosotros traigamos a nuestra mente aquellos recuerdos, que no nos olvidemos, hermano, que no nos se aparten de nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Y que aún dice la escritura que aún nosotros podamos compartirla. Si vendrán los hijos y si están los hijos, lo que Dios ha hecho contigo, cómo Dios ha sido bueno con nosotros.
¿De qué manera Dios te ha sustentado? ¿De qué manera tú le puedes decir a tus hijos, Dios ha sido bueno conmigo? Yo era esta mujer, yo era este hombre. Tu mamá y yo éramos esto. Hicimos esto. Pero Dios, en su bondad, en su misericordia, nos alcanzó. Y he visto todos los días de mi vida la bondad de Dios. No hay días que no podamos ver la bondad de Dios, hermanos, jóvenes. No hay días que no podamos ver la misericordia de Dios. No hay día que no podamos ver tanto Dios, tanto amor de Dios para nosotros, hermanos, tanta paciencia de Dios para con nosotros. No hay día que no podamos nosotros dejar de decir, Dios está allí. Quizá muchas veces en esa palabra, olvidarse de Dios, nos olvidamos en algún momento en que, o tal vez ignoramos su presencia, de que Dios está con nosotros, que Él va con nosotros a todo lugar. Y hay veces ignoramos esto y es una manera de olvidarse de Dios. Iglesia, no dejes que se aparten de tu memoria todos los días de tu vida. Si es algo que Dios necesita, amado hermano, se lo ruego y hoy nuevamente se lo repito, es que traigamos a memoria todo lo que Dios ha hecho, de a dónde te apartó, de a dónde te sacó, dónde me puso. Dice la escritura que nos trasladó de las tinieblas ¿a qué, hermano? A la luz. Que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de ¿qué, hermano? De Él. Que hoy pertenecemos al reino eterno, hermano. La escritura dice que somos reyes y sacerdotes en Apocalipsis. Que tienes un lugar definido en Dios. Que tienes una posición de Dios en Dios como hijo, como hija, como un redimido, como un salvado. Él no quiere que apartemos jamás de nuestros pensamientos lo que Él ha hecho. La palabra de Dios nos enseña que el hombre, hermano, es verdad, y el Hijo de Dios. Hay personas en este momento que por mucho tiempo se olvida el hombre de Dios. Jeremías capítulo 2 versículo 32. La escritura dice: ¿se olvidará la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por, ¿cómo dice su Biblia? Innumerables días. Y cuando la Biblia habla de innumerables días, está hablando, hermano, en otra versión dice, la versión Biblia Libre dice: ¿acaso una muchacha olvida sus joyas o una novia su vestido de novia? Jeremías 2:32, ¿cierto? Le dije. ¿Acaso una muchacha olvida sus joyas o su novia su vestido de novia? Me pregunto aquí a las novias: ¿se olvidó ya usted de la joya ¿cierto? ¿Se olvidó usted ya del vestido? Puede que pase. Ya la viejura le llega rápido a los jóvenes y se olvidan rápido de lo que le dio su esposo o el vestido. Pero es algo que pero si se olvida, bueno, está bien. Pero dice aquí la palabra, sin embargo, la versión Biblia Libre: mi pueblo me ha olvidado durante demasiados años para contarlos. Dice mi pueblo, no dice gente, no dice el mundo, porque esto no es para la gente del mundo. Esta palabra, esta advertencia, esta forma de olvidarse de Dios, dice mi pueblo. Hay gente que me está escuchando en este momento tal vez y que se han olvidado de Dios y llevan olvidándose de Dios muchos años, por circunstancias que pasaron en su vida, por algo que les marcó en la iglesia, por algo desagradable en sus vidas, por algo que permitieron, como dice algunos por ahí, abrieron puertas en su vida.
Y esto los llevó a estar cautivos en otras cosas. Se descuidaron, se extraviaron del camino, se olvidaron de Dios, abandonaron a Dios. Quizá hoy personas me puedan estar escuchando de esta manera, y quizá por mucho tiempo vienen así, por año tras año. Mi pueblo se ha olvidado de mí. Y tal vez esta sea la condición de algunos, o de algunos cuantos. En otras versiones dice: pues hace infinidad de tiempo que mi pueblo se ha olvidado de mí. En otra versión dice: pero por largos años mi pueblo se ha olvidado de mí. Nueva Biblia Viva. Y añade esta palabra, dice: del más precioso de sus tesoros. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está, ¿qué? Tu corazón. Quiere decir aquí que de ese precioso tesoro muchos se olvidan. Y ese precioso tesoro es ¿quién? Dios, el Señor. Y muchos no le estiman como ese precioso tesoro. Y cuando no estimamos de esa manera, hermano, tendemos naturalmente a olvidarnos. Si puede usted ir a su armario y tal vez cajoncitos donde usted hace rato no ha abierto, y usted está allí abriendo cajones, tal vez se va a encontrar con cosas usted que tal vez por años usted dejó de abrir. Pero cuando usted ve ese objeto que usted guardó por varios años, inmediatamente te va a traer al momento y al lugar y al espacio y al sitio exacto el por qué ese objeto, el por qué lo decidiste guardar, el qué significado tiene para usted. Porque hay objetos que nosotros ya decidimos echar a la basura, ¿cierto? Que ya van perdiendo su valor con el tiempo, su validez. Hay objetos que le damos mayor valor y hay otros objetos que le damos poco valor. ¿Estamos de acuerdo? Y así, de esa misma manera, en lo natural como usted hace, por ejemplo, si yo me quitara estas gafas y comenzara a leer aquí, hermano, no podría leer, hermano. Veo borroso, hermanos. Para mí esto es un objeto muy preciado, porque es algo que ya se volvió una necesidad, ya se volvió algo de mí. Hace 5 años veía lo más de bien, y hace 5 años dejé de ver el arroz y la carnita y la papita, y se me hacía borroso. Yo decía: ¿qué está pasando? Pero gracias a Dios, porque algo que guardé físicamente fueron mis ojos, de llevarlos al extremo. Hay situaciones que ya vienen por el ADN, dificultades visuales, pero hay otras que nosotros mismos nos acarreamos. Hoy por hoy, los jóvenes llevan al límite sus ojos. Y ya sabemos, ¿cierto? La universidad con tantos libros desgasta la vista de los universitarios, de los que pasan estudiando profesión, una especialidad. Y esto trae desgaste. Pero en cuanto dependió de mí, hermano, yo traté de cuidar mis ojos. Alguna vez le dije a ustedes que yo, siendo necio, estando de 12, 13 años, hermano, jugaba con la pólvora, y muchas veces eso me explotaba en mis propios ojos a centímetros, y caían a mis párpados y quemaban los lados, pero eso nunca llegó a la retina o al iris.
Porque usted sabe cuando se juega con pólvora a lo extremo, la quemadura que puede traer a la piel y las secuelas que trae. Pero desde que, hermano, vino mi corazón, el Señor a mi corazón y me hizo entender que era mi vida para Él, cuánto Él había pagado, su sangre, toda su sangre preciosa por mí, hermano. Entendí de que todo lo que practicaba, aquellas cosas como joven, como adolescente, no agradaban a Dios, no le daban la gloria a Dios. Y tuve que ir dejándolas, tuve que ir soltándolas, tuve que permitir que Dios hiciera su obra en mi corazón, en mi vida. Y dentro de ellas cuidar mis ojos. Porque muchos hoy ya poco, hermano, esto así como se va a llenar, como está lleno de panaderías, créanlo que esto se va a llenar por toda parte de oftalmología y venta de gafas y todo. Porque hoy, hermano, esto lamentablemente mal usado ha hecho de que ¿qué? Hasta altas horas de la noche en la televisión. Y aún Dios quiere que tengamos nosotros el control de esto. Isaías capítulo 17 versículo 10 dice: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Escuchen. Deuteronomio 32, 18. Estamos leyendo y vamos a leer palabra. Capítulo 32, versículo 18. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. ¿Quién es el que nos dio la vida, hermano? ¿Esto es para quién es? Para usted y para mí, hermano. Esto no es para el mundo. Es al que le ha dado la vida, el que es nuestra roca. ¿Quién fue el que nos hizo renacer, hermano? Él, ¿por medio de qué, hermano? La palabra, la fe. Joven, usted que me escucha, de la roca, la Reina entonces Valera dice que te creó, te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu creador. Amén. Siguiente punto: la prosperidad lleva a olvidarse de Dios. Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 al 12. Ahí mismo en ese libro usted lo va a encontrar. Capítulo 6. Cuando Dios nos bendice, cuando viene la bendición, muchos, hermano, ¿qué pasa con sus vidas? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y a Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice el versículo 12, ¿qué? ¿Cómo te dice la palabra? Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de ¿qué? De servidumbre. Cuídate de ¿qué? De no olvidarte. Hermano, el cristiano, el creyente, algunos cuando llega la bendición, hermano, cuando llega una bendición, hermano, qué vaina, hermano. Ahí es donde uno pregunta, hombre, ¿por qué Dios no le suelta a algunos? ¿Por qué Dios no bendice a algunos? Porque él, cuando leíamos, recuerda allá arriba, en Salmos 44, 21, porque Él conoce ¿qué? Las intenciones, los pensamientos. Porque Él mismo dice, cuando nosotros pedimos, ¿pedimos qué? ¿Para qué pedimos? Para saciar nuestra ¿qué? Nuestra alma, para nuestro deleite.
Pero aquí dice el Señor que cuando el pueblo de Dios, hermano, iba a pasar a aquella tierra que fluía leche y miel. Aquella tierra que hombres ya habían sembrado, hombres habían plantado, hombres habían hecho casas, edificios, hombres habían hecho ciudades enteras y Dios se las iba a entregar. Recuerde que Dios se las entregó. Recuerde la primera ciudad que Dios les entregó, ¿cuál fue? A ver, estudiosos de la Biblia, pastor, no, por favor. A ver, ¿cuál fue la primera ciudad que Dios les entregó? Que le dio 7 vueltas a aquella ciudad y los muros, ¿qué? ¿Cuál ciudad? ¿Cuál ciudad? Ah, Jericó. Dios se las entregó. Así mismo les entregó otras ciudades. Pero la advertencia de nuestro Dios fue que cuida ¿qué? Cuida con diligencia tu corazón, como leíamos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Cuida con diligencia. Dios quiere que cuidemos con diligencia, no olvidarnos en cada detalle, hermano. No te descuides. Cuando Dios trae bendición a tu vida, cuando Dios te usa con poder y gloria, dice, cuando te sacó de la tierra de Egipto, que tipifica ¿qué, hermano? El mundo, casa de ¿qué? De servidumbre. El versículo 12 en la versión Biblia libre dice: asegúrate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto. Y dice, coma, de la prisión de la esclavitud. Cuídate, asegúrate. En otra versión les dice, entonces ten cuidado, no olvides jamás. Cuando eso suceda, cuando venga la bendición, cuando venga que Dios te promueve allá en el empleo, en ese lugar, es donde más tenemos que tener temor y reverencia de Dios. Es donde más tenemos que ser buenos administradores. Y ahora vamos a ver otras cosas o algo allí que Dios menciona en las Escrituras. Para no adelantarme, ten mucho cuidado, asegúrate de no olvidarte. Y es allí cuando yo le voy a leer Deuteronomio 8, capítulo 12, perdón, Deuteronomio 8, versículo 12 al 14 en la traducción lenguaje actual. Si usted la puede tener allí, ábrala. Después la puede leer en la Reina Valera. Pero fíjese cómo dice esta versión, traducción lenguaje actual. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos. ¿Entiende usted lo que usted lee, hermano? ¿Comprende usted lo que usted lee? La gente se vuelve ¿qué, hermanos? Orgullosa. ¿Quién se vuelve orgullosa? ¿El espíritu o el alma? ¿En dónde está el orgullo? ¿De dónde podemos encontrar el orgullo? ¿En el espíritu o en el alma? ¿De dónde está la vanidad? Entonces el alma debe estar controlada ¿por quién? Por el Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en usted. Pero si le damos rienda suelta a nuestra alma, hermano, y le damos, llega la bendición, llega el momento de Dios en que te bendice y te da tu bendición. ¿Y qué pasa con tu corazón? Hay un hombre, no recuerdo en las Escrituras, que dice que habla para sí y le dice a su alma: alma, oh. Y él mismo, ¿cierto? Has amontonado en bodegas y él mismo se da toda la, hermano, ¿cierto?
Se halaga él mismo. Y él mismo, el alma como que, todo lo que tengo. Voy a ampliar la bodega porque hoy tengo más. Cuando viene una palabra y dice, necio, ¿de qué gana tanta cosa si hoy vienen por tu alma? Creo que dice así. Hoy en el mundo eso es normal, pero en un hijo de Dios no debe ser normal, iglesia. Si Dios te da tu bendición, si Dios te da tu empleo, si Dios te da tu negocio, si Dios te da tu microempresa, tu empresa, Dios te da, porque Él es el que da las riquezas. De Dios es el dar las riquezas, hermanos. A quien Él quiere, perdóneme la palabra, a quien le dé la gana. Él es soberano. Si Dios te da en una situación que te da una idea y Él la lleva a cabo y te bendice, te prospera, te levanta, cuida tu corazón, porque el orgullo va a venir a tocar la puerta a tu alma. Y no solo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y tú mirarás si dejas que el orgullo entre y tome, hermano, comience a tomar allí asiento también. Quizás compartiendo asiento. Porque el Espíritu Santo de Dios, hermano, no deja de estar allí. Él comienza a tener esas situaciones con nosotros y con nuestra alma y con nuestro corazón y con nuestros pensamientos. Pero hay cristianos, hay creyentes que se dejan, hermano, entonces, y no tienen el control de Dios y no le dan el control a Dios y se descontrolan, hermano, se descarrían. Esto los puede llevar a muchas cosas, a malas decisiones. Ya no hay oración en aquella persona, ya no hay dependencia de Dios porque ya hay suficiente, ya tengo, estoy lleno, ya no necesito pedirle a Dios nada. Te vuelves autosuficiente y eso es cuando viene el orgullo, hermano, a tu vida, a tu corazón, a mi mente. Y es cuando comienza esa persona a caminar solo y ya no hay dependencia de Dios. Esa es una manera de olvidarse de Dios. Y tenemos que tener cuidado, iglesia. Deuteronomio 8, versículo 17 dice, también lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. ¿Con qué, hermano? Muchas veces caemos en esto, ¿cierto? Los creyentes. Uy, hermano, es que sí. Es que yo, pastor, me he esforzado. Es que yo sí trabajo. Yo no soy perezoso. Es que yo todo lo he conseguido con... Y cuando actuamos, hablamos de esa manera, ¿a dónde estamos dejando a Dios? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Y el versículo 18 dice, más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Le ha sido bueno, iglesia. Cuando venga todas aquellas cosas, cuando alcances, cuando tengas, es porque Dios te lo ha dado. Y es cuando más debes depender de Él. Es cuando más debemos de confiar en Él. Es cuando más nuestro corazón, hermano, no debemos dejar entrar orgullo, ni arrogancia, ni nada, sino en humildad, en actitud, delante de nuestro Dios, en nuestro caminar, en nuestro vivir. Es decirle, Señor, ¿para qué me vas a bendecir tanto? ¿Para qué soy útil, Señor? Hay creyentes que guardan y guardan dinero y no saben para qué guardan dinero. No tienen propósito, no tienen planes. Cuando pues, se puede ayudar a alguien en la calle, cuando conoces la necesidad de alguien, cuando conoces que tú puedes ayudar a alguien.
que te puedes ayudar a un joven. Y si Dios te ha bendecido, patrocinar a un joven en la escuela, en un colegio, en una tecnología, quizá tú puedas bendecir a una familia, tú puedas bendecir a una mujer viuda que conoces, tal vez dentro de la iglesia, y que tú puedas hacerte usar por Dios también en esto. Y no tiene necesidad de darse cuenta ni el pastor ni nadie lo que hace tu mano derecha, como dice la escritura. Que nadie se dé cuenta, solo Dios, que coloca el querer como el hacer. Que tú puedes bendecir con lo que Dios nos da, hermanos. Amén. Pero cuando nos olvidamos de ayudar a nuestro prójimo, formas de olvidarnos de que Dios, Él fue el que nos ha dado y que todo ha sido por nuestro esfuerzo. El versículo 10 dice, la traducción lenguaje actual, allí mismo Deuteronomio: pero una vez que hayan comido y queden satisfechos, no se olviden de dar gracias a Dios por tan excelente tierra, el lugar donde Dios les había provisto, la tierra donde fluye leche y ¿qué? Y miel. Pero 8 y 10 allí. Oseas capítulo 13 versículos 5 y 6 de este punto. Hay algo que Dios le dice a su pueblo. Quiero buscarlo acá en Oseas, amén. Déjeme leerlo en la Reina Valera primero. 13 versículos 5 y 6. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, dice el Señor. Yo te conocí ¿en dónde? En el desierto. Le puedo estar hablando a un pueblo, pero hermano, escuche. En sus pastos se saciaron y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron ¿de quién? De mí. En la Nueva Traducción Viviente dice: yo te cuidé en el desierto. ¿Cuántos hemos pasado desiertos aquí terribles, hermano? Momentos difíciles donde no hay nada, hermano. Donde no hay nada, hermano. Donde no sabemos de dónde echar mano. Pero dice: yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. ¿Con quién lo hizo, hermano? Con un pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Cuántos años? Pero el versículo 6 dice: pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso. ¿Y qué? Te olvidaste de mí. Ojo, hermano, ojo pelado, ojo jóvenes. ¿Qué Dios nos está hablando hoy, iglesia? ¿Qué Dios nos está diciendo, hermanos? ¿Te volviste qué? Y después de que quedaste satisfecho, no solo tu vientre, tu corazón. Siguiente punto: olvidarse de la palabra es olvidarse de Dios. Oseas capítulo 4 versículo 6, allí mismo. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio.
Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. ¿Ve usted, hermano? La disciplina, la reprensión. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de la palabra, hermano? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de las promesas de Dios? A ver, levante su mano. Yo creo que aquí todos, hermano, nos hemos olvidado, hermano. Nos hemos olvidado de lo que dicen las Escrituras. Y cuando nos olvidamos de lo que dice la Escritura, nos estamos olvidando de la misma palabra de Cristo, de Dios, de Jehová, de Él, que ha sido pronunciada por todas las generaciones. Nos olvidamos fácilmente de las promesas. Como aquel hombre que, ¿qué dice la Escritura? Toma por ejemplo que ¿qué? Que se mira al espejo, pero cuando ya ¿qué? Cuando ya ¿qué? Se voltea, ¿qué hace? ¿Cuánto nos cuesta retener la palabra, las Escrituras en nuestra memoria, en nuestra mente? Amén. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta vivirla. Cuando la comenzamos a colocar en práctica, la palabra de Dios no se nos va a olvidar y no se nos olvida. No se nos olvidará, hermano. Cuando usted comienza, cuando usted va a aprender algo, usted necesita primero una teoría, un ejemplo, una moto, un carro. Usted necesita una teoría. A usted no lo montan de una vez y hágale, arranque. Usted tuvo que tener primero ¿qué? Instrucciones, unas órdenes, unos cuidados, unas advertencias, ¿cierto? Esa teoría. Pero cuando usted va a la práctica, ¿es fácil ir a la práctica? ¿Da qué? ¿Qué es lo primero que da, hermano? En el trabajo. Nos dan la teoría y ahora vengan para acá a la máquina, mijo. Usted sabe ya recibió todas las instrucciones, ahora está la máquina. Todo esto. Usted se enfrenta a todo ese poco de palancas. A un aviador recibe cuántos años para manejar un avión, para volar un avión. ¿Cuántos años de teoría? Pero antes de que se monte a un avión, que sabemos la gran responsabilidad, ¿cuántas veces se ha montado en un simulador de vuelo? ¿Y cuántas veces, teniendo la práctica, teniendo el cuidado, teniendo la advertencia, un error y se estrelló? ¿Y cuántas veces otra vez en el simulador? Pero cuando ya tienes la práctica, cuando has tenido cuidado y caíste en el error, tal vez, iglesia, tuviste un error, tú ya no vuelves a cometer el mismo error, porque ya has practicado. Y Dios nos enseña en nuestro caminar, en el caminar de Él, hacia esa vida eterna. Hemos tenido errores, pero usted ya no vuelve a caminar, a estar en el mismo error, en la misma situación, porque una vez en esa práctica, pero cuando practicamos la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, hermano, por más que tengamos miedo a practicarla, porque hay veces el ser humano le da miedo, el creyente le da miedo, como todo normal, natural. Pero es que si hago esto, ¿será que sí? Hágalo, créale a Dios y verás la gloria de Dios. Quiero aquí terminar en este punto. En la Nueva Biblia Viva dice: mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Escuche. Parece por no seguir mis instrucciones. Y es todo por culpa de ustedes, sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme. Escuche. Esto es como si le dijera a los pastores también hoy, Dios, que en vez de predicar la palabra, en vez de predicar lo que Dios les ha mandado a predicar, el pueblo no está conociendo a Dios como debe ser.
Por lo tanto, dice, yo rehúso a reconocerlos como mis sacerdotes, siendo que han olvidado mis instrucciones. Yo me olvidaré de bendecir a tus hijos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas que como hijos, Señor, tal vez nos hemos olvidado de usted, Señor. En muchos momentos, en algunas maneras, como hoy, en este mensaje, Señor, escuchábamos. Pero yo te pido, Señor, en esta hora, que nuestro corazón, que nuestra mente tengamos en memoria cada detalle, cada momento, aún de donde tú nos sacaste, de las prisiones, de la esclavitud. Y a partir de ahí, todo lo que hemos visto, tu gloria, tu bondad, tu misericordia, tu mano sosteniéndonos, tu mano, Señor, que tomó los inicios de cada uno de nosotros, Señor, como un bebé, Señor, como un padre, como una madre a su bebé, que tiene cuidado. Así nos tomaste los primeros días, los primeros meses. Cuidaste de nosotros, nos alimentaste con esa leche espiritual, nos amamantaste, Señor, y cuidaste como a la niña de tus ojos, y no nos abandonaste. Y hasta hoy, Señor, no nos has abandonado. Hasta hoy, Señor, usted ha sido fiel. Hasta hoy podemos reconocer tu fidelidad. Hasta hoy reconocemos, Señor, que tú has estado allí en cada momento, en cada dificultad, en cada momento duro, triste, en cada momento donde quizás, Señor, ha estado la muerte allí tan cerca. En cada desierto, en cada soledad, en cada dificultad. Aún en los momentos alegres, en los momentos de dicha, en los momentos donde tú nos has hecho entender que tu presencia ha estado allí con nosotros, Señor. Que tu gloria, que tu Espíritu Santo está allí, Señor. Que tu palabra, oh Dios, nos has hecho entender y conocer, Señor, tus planes maravillosos para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy hacemos memoria, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor, del orgullo, de la arrogancia, de la vanidad, de olvidarnos de usted, Señor. De aquello que usted quiera traer a nuestro corazón, aún, Señor, usarnos. Y como muchos que se dejan usar, son usados por Dios, pero hay arrogancia. Se olvidaron de que Dios fue el que los puso allí, el que los hizo, el que les dio. Que no toquemos tu gloria, Señor. Que no toquemos tu gloria, Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Tú conoces los secretos y la intención de nuestros corazones. Que hoy vamos de este lugar meditando, Señor, poniendo tu palabra en nuestro corazón, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Señor. Que cuidemos, Señor, que miremos las advertencias, que estemos allí, Señor, cuidando, pero mayor eres tú, Señor. Padre, gracias. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Amén y amén.